Semana se ha hablado del expresidente Francisco Sagasti en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. ¿Qué es lo que están planteando? Una denuncia en contra del exmandatario por renovar cuadros policiales cuando era jefe de Estado. Vamos a conversar sobre el tema con Luis Durán, presidente del Partido Morado. Bienvenido, señor Durán. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente, como tú has dicho, acá hay una operación desde el Congreso para inhabilitar a Francisco Sagasti. Es un acto de persecución política en el fondo. Tiene dos componentes, me gustaría planteártelos rápidamente. El primer componente es negar su situación de expresidente de la República. Eso es lo que el congresista Cueto, con poco conocimiento del derecho constitucional y de las normas, ha establecido. La cuestión que él tiene que contestar, yo se lo he dicho, es si el expresidente Sagasti no era presidente, entonces cuáles eran todas las funciones que realizó según la Constitución. Toda persona, sea que entra por la elección o por la sucesión o por la posición que la Constitución establece a los congresistas, debe ser presidente de la República. Entonces ese es el primer problema que él no ha aceptado. Para que el público entienda de qué denuncia o de qué información estamos hablando, se trata del caso que tiene que ver con el pase a retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía del Perú en noviembre de 2020, ¿verdad? Medida que fue adoptada por el entonces presidente de la República, Francisco Sagasti. En realidad no fue adoptada por él, es una decisión del Poder Ejecutivo. Como tú sabes, en la Constitución se establece que el presidente es el jefe supremo de la nación y de las Fuerzas Armadas, pero además es el jefe que dirige el orden público nacional. Pero para sus actos necesita la composición, el acuerdo de sus ministros. Entonces lo que están diciendo son 3 denuncias constitucionales. Lo que le quieren decir es una cosa irrazonable, que él tuvo algunos delitos por un lado y luego algunas cuestiones de violación de la Constitución. Eso es todo el asunto. Yo he leído las 3 acusaciones, he leído la defensa del presidente y creo que no hay ningún fundamento en lo que se señala. ¿Por qué? Te quiero dar las 3 razones que en mi opinión existen. La primera es que no veo ninguna violación de la Constitución en los actos del presidente y de los ministros. Han sido hechos con honor, han sido hechos con éticas y bajo los principios mínimos rectores. En segunda cuestión, el presidente de la República, por sus actos de gobierno, no es responsable según la Constitución. Por lo tanto, responsabilizar al expresidente Sagasti por esos actos no tiene ningún sentido. Y en tercer lugar, luego de haber terminado su proceso, necesitamos saber cuál es el delito que se ha cometido o cuál es la violación constitucional. Y esto no ha existido. Y te digo algo más, los policías iniciaron un proceso de amparo. En el amparo, en la primera instancia, ya el juez constitucional ha dicho que no encuentra ninguna violación ni ningún derecho constitucional. Entonces todo esto está hecho con la única intención de tratar de sacar al presidente Sagasti porque aparece en una encuesta. Eso, en mi opinión, se llama persecución política desde el Congreso. Señor Durán, buenos días. Le saluda César Espinosa de César, ¿cómo está? Buenos días. En todo caso, si ustedes indican que no hay delito alguno en el tema legal, ¿cuál sería, más allá de lo que usted señala, una presunta persecución política, por qué se habría favorecido o a quién se habría favorecido, con qué intención en todo caso habría hecho esta renovación de cuadros el expresidente Francisco Sagasti en noviembre del 2020? ¿Desde ese lado también hay algún argumento por parte de los congresistas que presentaron esta acusación? No dicen en su acusación ningún argumento razonable, son puras especulaciones absurdas que no tienen ninguna base de ningún tipo. Pero el congresista Cueto, si tú lo has visto en algunas entrevistas, dice obviedades y cosas irrazonables. Ellos no han podido demostrar nunca que haya ningún acto de falta de ética, ni de falta de acción, ni de respeto a los derechos y a los valores de la Constitución por parte del presidente. No lo han podido demostrar en ningún momento. No existe esa cuestión. Entonces eso me lleva a decir que las razones que los llevan a esta situación son de orden político, pero ni siquiera de político razonable, son persecución política. Ahora te digo algo más. El presidente de la República, el expresidente, en su discurso presidencial y en sus acciones, tomó debida nota de que su función como presidente iba a ser técnica y que todas las acciones que iba a tomar iban a ser por el bien del Perú. Y él ha cumplido con esa palabra. Este acto de enviar al retiro a estos militares, en realidad son policías, no tienen ningún hecho especial, no tienen ninguna razón especial. Tan no tienen ninguna razón especial, te repito, que los jueces del proceso constitucional han dicho a los propios señores que no hay ninguna violación de un derecho constitucional. Entonces, ni por la acusación, ni por la vía de los jueces, ni por la vía del orden público han podido demostrar absolutamente nada. Por eso es que se trata de una triste situación de
persecución política contra una persona que ha hecho el bien al Perú, pero que además aparece en las encuestas. Ni siquiera es candidato, ni siquiera se lo ha propuesto. Él ha dicho claramente que su función en el Perú es distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este Congreso, estas alianzas políticas que tienen, lo único que están buscando es mantenerse en el poder. ¿Sabes por qué? Porque el día que salgan, porque el día que estas personas ya no estén en el poder, van a tener que ellos sí responder ante la justicia por la debacle que están haciendo con el sistema legal peruano. Están retrocediendo todos los procesos de bien del país, los están destruyendo. Sí, perdón. A ver, usted ha mencionado el tema de las encuestas. El miembro del comité político del Partido Morado, Mesías Guevara, ha dicho que espera que Francisco Sagasti acepte y que sea el candidato a la presidencia para las próximas elecciones. ¿Se ha conversado con el expresidente? ¿Se le ha hecho el planteamiento para que sea el candidato del Partido Morado? Es al revés. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido conversando y Francisco lo ha dicho públicamente. Ha dicho, yo me siento en una situación personal en la que mi deber con el país no es ser el candidato presidencial, sino mi deber con el país es apoyar a que haya una transición para que entremos en una nueva etapa en el Perú. Entonces cuando Mesías señala esto en una conversación, en una entrevista, sí, señala como un querer, y todos quisiéramos. Sí, era una aspiración, claramente. Por supuesto, dígame quién no en el Perú aspiraría a que un buen presidente que ha hecho las cosas bien fuera candidato y ganara la elección. Pero como yo he dicho y he subrayado y te lo vuelvo a plantear a ti, hoy día yo no creo que el Perú esté en la discusión sobre candidatos presidenciales. No es el tiempo. Es un tema que se va a tener que tocar en algún momento. Exactamente. Y cuando llegue ese momento lo tendremos que conversar. Yo volveré a conversar con Francisco. ¿No descartan entonces la participación del expresidente? Bueno, quien tiene que descartarlo no es él. Y él ya ha dicho claramente que él no va a ser el candidato. Él va a apoyar al Partido Morado y al proceso político en lo que hagamos. Él es una persona destinada al servicio al país. Ojalá que las circunstancias nos permitieran que él reflexione sobre esa situación, pero ese es un asunto que hoy día no debemos tocar. ¿Sabes por qué? Porque tocar esos asuntos en este momento de la situación difícil del Perú es una manera de distraernos de los grandes problemas que está viviendo la nación. La nación se está destruyendo y se está destruyendo porque esta coalición de poder está deconstruyendo las estructuras de lo que era bueno para el país. Y hay varias cosas, yo te pongo la educación, estamos retrocediendo y te puedo poner muchas cosas, lo tributario. Imagínense, hemos logrado una mejora sistemática con tanto esfuerzo de los ciudadanos para que estos señores vuelvan a traer beneficios, vuelvan a traer valores en favor de determinadas personas o grupos de poder, y eso es lo que la gente tiene que saber. Señor Durán, volviendo al tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, ya hay informe final que está pidiendo la inhabilitación del expresidente Francisco Sagasti. ¿En qué va este proceso, por favor? El proceso está en camino, todavía no hay un informe final, están en el espacio previo, lo que están haciendo es, han adelantado esto a raíz de las encuestas y yo espero que estos congresistas se den cuenta que a veces cuando uno hace persecución política está violentando los valores y el honor de servir a la patria. Muy bien, señor Luis Durán, ha sido importante conversar con usted sobre este tema. Le agradecemos su presencia y estaremos pendientes de lo que decida la subcomisión de acusaciones constitucionales referente al expresidente Francisco Sagasti, en este caso del pase a retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú en noviembre del 2020. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solamente permite desearle a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que pasen un extraordinario 28 de julio y que recuerden que hay esperanza de que esta sociedad va a mejorar y lo vamos a tener que hacer todos juntos. Muchas gracias por la invitación.